Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Buenos días de nuevo. Me corresponde ahora hacer una presentación que en realidad es un gran honor. Me corresponde presentar a la doctora Virginia Zavala Cisneros, profesora ordinaria de la sección de Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigadora del grupo de Lenguaje en Sociedad. Ella hizo su doctorado en sociolingüística en la Universidad Georgetown de Estados Unidos y desde hace más de 2 décadas ha formado generaciones de investigadores comprometidos con una mirada crítica y socialmente situada del lenguaje. Su trabajo se ha concentrado en comprender las relaciones entre lenguaje, poder e identidad, explorando temas como las ideologías raciolinguísticas, la política lingüística, el translenguaje, la educación intercultural y los procesos de racialización en América Latina. Virginia Zavala es reconocida internacionalmente como una de las voces más influyentes en los estudios de literacidad crítica, campo desde el cual examina cómo las prácticas de lectura y escritura reflejan y transforman las desigualdades sociales. Sus investigaciones revelan cómo las lenguas, los discursos y las formas de decir y escribir son también escenarios de lucha por la justicia y el reconocimiento. Su trayectoria combina rigor académico, sensibilidad ética y compromiso con la transformación educativa y social, haciendo de su obra una referencia indispensable en los estudios del lenguaje en América Latina. Dejamos con ustedes a la profesora Virginia Zavala Cisneros. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, Mónica, por esa presentación. Gracias también por la invitación a ALES, a la Universidad Uninorte, a RedLes, a toda la organización de este congreso. Estoy muy contenta de estar aquí en Colombia. Voy a cambiarme los lentes. Ok. Bueno, voy a venir a compartirles algunas cosas hoy para poder repensar algunas categorías, avanzar en algunas cosas, polemizar unas cuantas cosas más también, y ojalá que esto genere algunos diálogos durante estos días que estaremos juntos. El campo de los estudios de la escritura en Latinoamérica ha crecido muchísimo en las últimas 2 décadas y una muestra de ello es este congreso. Desde aproximaciones eclécticas y diversas, hemos asumido el rol político, empoderador y transformador de la escritura y una mirada crítica sobre la educación y la enseñanza como algo que nos identifica como investigadores latinoamericanos en esta temática. Algunos autores han señalado incluso que en Latinoamérica tenemos el potencial para desarrollar miradas y medidas contrahegemónicas en relación al aprendizaje y la enseñanza de la escritura. Y aquí estoy citando a Navarro y otros. Y también han dicho que necesitamos entender la escritura en toda la complejidad de sus dimensiones. Y aquí estoy citando a Ávila y a Calle. En esta charla quisiera contribuir a esto, repensando el paradigma de la literacidad como práctica social desde insumos de la sociolingüística contemporánea. El espíritu de la presentación es integrar paradigmas para potenciar interpretaciones complejas y críticas sobre la literacidad en los procesos educativos y fuera de ellos. Ahora bien, la articulación entre la perspectiva sociolingüística y el estudio de las literacidades y las literacidades académicas no es nuevo. Hace más de 10 años, Lilis publicó un libro denominado La sociolingüística del escribir, no de la escritura, sino del escribir, y eso es importante, y Jan Blommaert hizo referencia al escribir como un objeto sociolingüístico. En Latinoamérica, una diversidad de autores han desarrollado estudios desde esa articulación a partir de metodologías etnográficas donde integran la observación de prácticas que generan la producción de textos con la perspectiva de los participantes en el marco de fuerzas ideológicas mayores. Quisiera empezar evocando 2 cosas. La primera es la necesidad de traer de vuelta
la dimensión ideológica a los estudios de literacidad, para lo cual retomo el modelo ideológico de Bryant Street y lo traigo también porque se nos fue hace algunos años y creo que lo extrañamos mucho. Por muchos años nos preocupó el sesgo que suponía centrarnos solo en los textos como objetos disociados de las prácticas sociales. Y así nos encargamos de mirar y entender las experiencias de los lectores y escritores. Pienso, sin embargo, que abordar los textos como parte de acciones de lectores y escritores requiere indagar constantemente en torno a las luchas ideológicas más abarcadoras que están posibilitando esas acciones. La segunda cosa que quisiera relevar es la necesidad de asumir la complejidad en el estudio de la literacidad como práctica social, para lo cual retomo una frase de Blomaert y una serie de categorías que no voy a discutir ahora, pero las coloco nomás así, no para abrumar, sino para que nos inspire un poco. Entonces retomo una frase de Blomaert y una serie de categorías que apuntan a abrazar esta complejidad y a desafiar algunos binarismos construidos en la disciplina. Aunque me voy a concentrar en las implicancias que todo esto tiene en nuestra labor como investigadores, al final espero delinear brevemente algunas consecuencias pedagógicas. Desde la sociolingüística crítica contemporánea, sabemos que el lenguaje, y no solamente desde la sociolingüística, ahora que escuchaba a Jesús David, escuchaba a Mónica, o sea, estamos totalmente en sintonía en relación a esto, vamos a decir que sabemos que el lenguaje es una práctica socialmente o ideológicamente constituida que participa en la construcción y al mismo tiempo es moldeada por las relaciones de poder, de diferencia y desigualdad social. Todo esto supone desnaturalizar el lenguaje y replantearlo como un proceso histórico y, por tanto, como producto de condiciones sociales y materiales en el marco de la agencia de los hablantes. Por lo tanto, en lugar de asumir el lenguaje como una práctica que ocurre en la sociedad o en contexto, creo que es importante entender que la sociedad, en sus dimensiones sociales, políticas, materiales y tecnológicas, es constitutiva del lenguaje, de la forma como se utiliza, se percibe, se valora y se reglamenta. Desde esta perspectiva, el contexto es una parte integral del fenómeno escrito y no un epifenómeno, un contenedor o un telón de fondo pasivo que acompaña a la producción de textos. La escritura no es entonces una tecnología neutra que ocurre en contextos, sino que siempre está inserta y es constitutiva de una práctica específica que la impregna de significados sociales de manera dinámica. El contexto está en los textos. Por eso, creo, es mejor usar el concepto de contextualización a partir del llamado giro procesual como un proceso a través del cual los textos y los recursos del lenguaje en general van cargándose de información del contexto y así también van resignificándolo y reconfigurándolo. A continuación, voy a intentar enriquecer una perspectiva de la literacidad como práctica social a partir de la noción de ideología del lenguaje y la noción de registro desarrollada desde la sociolingüística reciente, justamente como una manera de contribuir a cerrar la brecha entre texto y contexto, como señala Lilis. Estas nociones sociolingüísticas contribuyen también a complejizar el vínculo que se desarrolla entre los textos como objetos, las prácticas en los que estos siempre se inscriben o las maneras de aproximarnos a ellos, y las fuerzas ideológicas que las producen, o las creencias y valoraciones que siempre rigen estas maneras de hacerlo. A este modelo de tres componentes, el de texto, prácticas letradas e ideologías, quisiera añadir dos nociones más que vienen de la sociolingüística crítica contemporánea, como acabo de mencionar. Las ideologías del lenguaje, como una categoría amplia que media entre la práctica con el lenguaje y el contexto, y los registros repensados desde la sociolingüística más reciente, como repertorios dinámicos construidos a partir de las ideologías del lenguaje y en estrecho vínculo con las prácticas sociales y el despliegue de identidades. Este gráfico, que en realidad es un ensayo en construcción y en realidad por momentos no me parece tan feliz, pero ya veremos,
nos permite darnos cuenta que la literacidad puede ser abordada simultáneamente en tanto textos, en tanto lo que hacen escritores y lectores como parte de actividades sociales, y ahí estaría el género, en tanto valoraciones sobre aspectos del lenguaje y repertorios de recursos asociados a identidades, y en tanto dinámicas ideológicas más amplias. Me interesan estas dos nociones, pues nos ayudan a entender la compleja interrelación entre lenguaje y contexto, y como consecuencia de ello, la permanente inestabilidad de las formas entre comillas, lingüísticas, como la escritura académica, la escritura científica, etcétera, que muchas veces terminamos reificando o percibiendo como fijas, permanentes y quizás hasta naturales. Y por eso me interesan las líneas punteadas y también las flechas que van para arriba y para abajo. Quisiera partir de un caso de investigación, dejar esto por un momento y partir de un caso de investigación desde el cual explicaré las consecuencias teóricas y pedagógicas que tiene enriquecer la perspectiva desde categorías de la sociolingüística crítica. Hace varios años que vengo estudiando programas de formación docente en educación intercultural bilingüe, donde se forma a jóvenes quechuas para que sean maestros en escuelas de educación intercultural bilingüe, instituciones que imparten sesiones de aprendizaje en castellano y en quechua a niños y niñas con diferentes trayectorias de bilingüismo. Con el tiempo, las escuelas de educación intercultural bilingüe se han vuelto un poco remediales y compensatorias en el sentido de que solo se conciben como importantes en zonas rurales hasta que los estudiantes superan, entre comillas, el problema, también entre comillas, de no saber castellano. Los maestros que enseñan en escuelas de educación intercultural bilingüe en zonas rurales, alejadas de la ciudad, han estado históricamente estigmatizados y suelen ser etiquetados como chacramaestros. Chacra es como las comunidades campesinas donde se cultiva la tierra, ¿no? Y esto tiene una connotación negativa y hasta racializada. Esto ha entrado ahora en contradicción con estudiar formación docente en educación intercultural bilingüe en el nivel universitario, pues en el Perú la educación superior te otorga estatus y hasta podemos decir que blanquea de alguna manera. Entonces, en un programa en una universidad en los Andes peruanos, creado en el 2017, en una zona donde este programa estaba en la primera universidad de la región, en un programa para formar docentes interculturales con estudiantes de primera generación que accede a la educación superior, un grupo de profesores con trayectorias activistas se oponen al discurso tradicional de la educación intercultural bilingüe y buscan empoderar a los estudiantes en un espacio educativo, que es la universidad, constituido históricamente desde una misión colonizadora. ¿Ok? Como parte de ello, han creado una revista de corte académico enteramente en quechua, que publica una diversidad de géneros, además de ensayos más académicos, y donde escriben tanto profesores como estudiantes, en el marco de una especie de tercer espacio donde se negocian las ideologías institucionales de la universidad y se va resignificando la literacidad académica, aunque esto no está exento de problemas. Los que lideran esta iniciativa señalan que los egresados de la carrera ya no solo podrán ser profesores de aula en zonas rurales, o chacramaestros entre paréntesis, entre comillas, perdón, sino también, dicen, podrán ser traductores e intérpretes, correctores de textos, correctores de material educativo, comentaristas en eventos académicos en quechua, profesores en centros de idiomas y articulistas o escritores de todo tipo. Así dicen, articulistas. La mira es que los estudiantes publiquen e ingresen, y esta es una cita de uno de los promotores, a otro plano donde el quechua tiene un estatus académico y un espacio laboral en sí mismo. Bajo esta iniciativa, los estudiantes podrán convertirse en autores con el quechua y no solo en recopiladores de tradiciones culturales, práctica que ha caracterizado históricamente la formación docente en este tipo de educación. En los diferentes cursos de quechua, llevan 8 cursos de quechua, no en quechua, sino de quechua a lo largo de la carrera. Los profesores que lideran esta iniciativa estimulan a los estudiantes a que los trabajos
que estos producen sean revisados con miras a una publicación, aunque también hay profesores que siguen con metodologías más tradicionales de enseñanza del quechua, que supone escribir el quechua de manera reproductiva para recopilar cuentos, canciones, adivinanzas, entre otros géneros tradicionales asociados ideológicamente a la lengua originaria. Además, estos profesores también han organizado 2 versiones de congresos internacionales en quechua, donde algunos estudiantes han presentado ponencias que luego pueden publicar en la revista. El desarrollo de esta revista se enmarca entonces en una práctica social de producción de un nuevo actor de la educación intercultural bilingüe en el Perú, que busca contrarrestar una educación intercultural bilingüe para pobres, entre comillas, el consecuente desprestigio de la formación docente en este tipo de educación y la discriminación histórica hacia la lengua originaria. Voy a dejar esto por ahora y voy a pasar nuevamente al gráfico. Por debajo de los mecanismos ideológicos, las dinámicas ideológicas y de hegemonía también más abarcadoras, están las ideologías sobre el lenguaje, que conectan el plano ideológico con lo que hacemos con el lenguaje. Por eso que nunca son solo sobre el lenguaje, estas ideologías del lenguaje. Las ideologías sobre el lenguaje, y esta es una cita un poco vieja, pero creo que se sostiene hasta ahora, las ideologías sobre el lenguaje, como el sistema cultural de ideas sobre las relaciones entre lo social y lo lingüístico, junto con su carga moral e intereses políticos, nos ayudan a matizar mejor la forma en que los recursos lingüísticos de cualquier tipo se asocian o apuntan a significados sociales particulares a partir de cómo se utilizan en el marco de diferentes contextos. Es decir, la manera en que se usan los recursos lingüísticos de cualquier tipo los cargan de significados sociales de un modo indiciario y no solo de un modo convencional. Pensemos, por ejemplo, en los usos de lenguas originarias en los espacios digitales y en cómo estos nuevos modos de decir comienzan a transformar los valores que adquieren estas lenguas. Ahora bien, y esto me parece importante, esta noción nos permite entender mejor los mecanismos indiciales a través de los cuales se construyen las identidades asociadas a maneras de leer y escribir, aspecto que ha sido tan discutido en las últimas décadas en una perspectiva sociocultural de la literacidad. La idea es que el uso de los recursos del lenguaje como parte de contextos particulares le atribuye significados identitarios que a su vez se conectan con estructuras sociales más amplias. Ciertos recursos lingüísticos a diferentes niveles se vuelven índices de identidades o comienzan a indexar significados identitarios a partir de fuerzas ideológicas mayores y en el marco de la producción de significados sociales, indiciales o identitarios, más no referenciales, que han sido difíciles de explicar por la lingüística tradicional. Todo esto tiene implicancias importantes para el estudio de la literacidad. Duranti argumenta que las ideologías del lenguaje no constituyen una temática más que podemos abordar, sino una propiedad fundamental de las maneras sociales en que utilizamos el lenguaje. Las ideologías del lenguaje son parte de lo que Silberstein llamó el hecho lingüístico total, o podemos decir el hecho semiótico total, una especie de tríada que integra las formas lingüísticas como la gramática y el vocabulario, la manera en que los hablantes usan estas formas para comunicarse, o el aspecto de la comunicación, y las ideologías o significados sociales que se generan tanto sobre las formas como sobre prácticas comunicativas específicas y sobre prácticas letradas también. Estos significados sociales se ligan o se anclan tanto a las estructuras como al uso del lenguaje, en una intersección mutua e inestable. Esto ocurre, por ejemplo, cuando en contextos particulares, recursos gramaticales como todes, recursos pragmáticos como formas mitigadas de proponer un argumento, géneros como el ensayo, prácticas vinculadas con el uso de la inteligencia artificial en la producción de textos o el uso de lenguas particulares en la escritura, se asocian a identidades en el marco de valoraciones específicas. Entonces, es el uso de los recursos lingüísticos como parte de situaciones particulares lo que va produciendo vínculos indiciales entre estos recursos e identidades, a pesar de ser contingentes e históricos, terminan percibiéndose como naturales debido a la interacción entre poder y significado.
Es el uso lo que hace que el contexto se inserte en los textos. Estas relaciones de indicialidad producidas por dinámicas ideológicas son la base de la construcción de ideas sobre el lenguaje y sobre la escritura, a través de las cuales se construyen diferencias jerarquizadas y se forman subjetividades racializadas. Como señala Heller, las ideas sobre el lenguaje, o las ideologías sobre el lenguaje, juegan un rol central en la producción de diferencia y desigualdad social. Las ideologías en torno al uso de una palabra, aspectos ortográficos, formas de argumentar en un ensayo o géneros discursivos apuntan a tipos de sujetos y construyen diferencias jerarquizadas que a veces son difíciles de cuestionar. Así entonces, las ideologías sobre el lenguaje construyen diferencia lingüística que se proyecta en una diferencia social, a partir de representaciones de la realidad que simplifican, generalizan y esencializan la complejidad desde intereses y agendas particulares. En el Perú, y debido a cómo se ha utilizado históricamente, la escritura del quechua, estoy poniendo ejemplos del quechua, pero creo que se puede extrapolar el fenómeno a otros contextos, a otras lenguas, a otras situaciones. La escritura del quechua en contextos de educación intercultural bilingüe ha estado ligada o ha indexado, si quieren, géneros tradicionales como cuentos, poesías, adivinanzas y no géneros más académicos, en el marco de una ideología del lenguaje que asume la relación entre lengua y cultura como intrínseca y a los escritores de estos géneros tradicionales como más auténticos, entre comillas, o más auténticamente quechua. Podríamos decir que la escritura del quechua es índice de géneros tradicionales y estos a su vez de sujetos supuestamente más auténticos. Así, las ideologías del lenguaje se generan a partir de las prácticas, pero también se convierten en una fuerza que da forma a las prácticas y los géneros verbales. Ahora bien, en los últimos años, un sector de activistas, como les decía, quechuahablantes, ha empezado a interpretar esta asociación o vínculo indicial como estigmatizante, y a partir de intervenciones editoriales están buscando neutralizar la diferencia jerarquizada que se ha construido entre lo que se escribe en quechua y lo que se escribe en castellano, y entre los significados sociales que han ido adquiriendo ambas prácticas en contextos específicos. En este contexto, y a partir de nuevos usos escritos de la lengua originaria en la educación superior, escribir un ensayo en quechua se comienza a asociar con un sujeto universitario con más estatus, lo que desafía la ideología de la autenticidad vinculada con géneros más tradicionales. Sin embargo, de manera simultánea, esto ha producido una nueva diferenciación entre los que escriben cuentos y los que escriben ensayos en quechua, que se ha comenzado a vincular en la universidad a identidades menos y más solventes académicamente en la lengua originaria, que puede ser problemático, de hecho, pero que también se usa para resistir las jerarquías entre docentes y estudiantes. Por ejemplo, Lorena, una estudiante quechuahablante de educación intercultural que estaba por terminar la carrera, bastante empoderada realmente, e incluso había pasado un semestre en Hungría como parte de un intercambio estudiantil, me contó una anécdota sobre una interacción que tuvo con un profesor de la universidad a partir de la publicación de un número en la revista. El profesor trajo la revista que recién había salido. Yo no la tenía. Miren, chicos, yo he escrito en esta revista. Aquí está mi nombre. Deben escribir ustedes también, porque ustedes son quedados. No escriben. No sé para qué saben el quechua. Y él es como conocido, como muy quechuista en la universidad, ¿no? Y yo le dije, qué bueno. ¿No han escrito algo? Deberían escribir. Miren, aquí está mi nombre. Entonces dije, ya, qué bueno, profesor. Seguro para la próxima escribimos, ¿no? Y lo coincidente o lo curioso fue que yo también había escrito para ese número. En eso, el profesor me mira y me dice, ¿tú también has escrito en esto? ¿Tu nombre también aparece aquí? Y yo le dije, sí creo, profesor, a ver, voy a ver, présteme. Y me dice, ¿cómo te llamas? Porque no sabía mi nombre. Lorena, le digo. Tú también has escrito, ¿no? Sí, pues, le digo. ¿Y qué has escrito? Y justo esa fecha escribí el artículo y él había escrito, creo que un cuento, algo así. Pero me cambió de tema ya después. Me parece interesante la narración, no hay mucho tiempo para analizar, pero cómo ella construye un contraste entre la identidad de ella como alguien humilde y la identidad del profesor como alguien más arrogante a partir de la mención de ciertas prácticas, ¿no?
que prepara el camino para el remate final, donde el contraste entre escribir un cuento y un ensayo o un artículo, dice ella, en quechua, indexa otras identidades que desafían las anteriores, ¿no? Las ideologías del lenguaje son constelaciones fluidas e interconectadas. Simultáneamente a las ideologías sobre la escritura en quechua respecto de los géneros, se reproducen también ideologías que podemos denominar monoglósicas, en el sentido de una concepción del bilingüismo como dos códigos autónomos disociados de la práctica social. La autonomía del quechua en relación al castellano en la escritura es un índice de autenticidad, o podríamos decir de lealtad hacia la lengua, y también de estatus del sujeto involucrado. Y la mezcla, entre comillas, mezcla, del español y del quechua, indexa más bien un sujeto poco auténtico, entre comillas, y poco solvente académicamente, por lo menos en el espacio universitario. Más aún, esta mezcla, entre comillas, constituye un índice de la violencia histórica que ha ejercido el español hacia la lengua indígena, como un ícono de la herida colonial. Una profesora que lideraba la revista me dijo una vez que había que evitar la mezcla de las lenguas en la escritura, pues esto reflejaba la convivencia violenta entre dos lenguas y dos culturas. Esta ideología en torno a la mezcla produce otro tipo de diferencia jerarquizada. Aquellos quechuas auténticos, entre comillas, que no mezclan, y aquellos que producen un quechuañol, lo que tiene como consecuencia el desigual acceso a recursos en este contexto específico. Aunque el llamado quechuañol constituye la manera de lenguar de muchas personas, estos recursos no se conceptualizan como nuestros, entre comillas, debido a las ideologías del lenguaje que se interponen. Como vemos, la autenticidad de los géneros históricamente asociados a la escritura del quechua se desafía, pero no ocurre lo mismo con la autenticidad y lealtad asociada al quechua no mezclado. Es decir, una ideología del lenguaje se comienza a mover y la otra no, siempre a partir de los usos que se desarrollan. Ahora bien, para terminar esta parte, quisiera señalar que las ideologías del lenguaje no son representaciones sobre aspectos del lenguaje que se forman a partir de simples vínculos entre recursos lingüísticos e identidades sociales. Estos vínculos se modifican según las escalas en las que operan. Acuérdense, como decía Blomer, ¿no? Que los textos viajan, pero no reciben el mismo valor en todos los lugares, ¿no? Un texto que se ve como correcto, no sé, pues en algún lugar de África, viaja a Francia y se ve como incorrecto, ¿no? Estos vínculos, además, se producen, reproducen y transforman a partir de la agencia de los hablantes, como hemos visto en el ejemplo. Y por eso mismo forman parte de una fragmentación ideológica a partir de permanentes disputas por los significados, como también hemos visto en el ejemplo. A partir de lo discutido, yo preguntaría varias cosas. ¿Cuáles son los mecanismos de indicialidad a través de los cuales se construyen identidades asociadas a maneras de escribir? Pienso en las identidades, por ejemplo, que comienzan a producirse desde prácticas con el chat GPT, ¿no? Los estudiantes que buscan otros lugares para humanizar los textos, dicen, ¿no? Por ejemplo, también otra pregunta es cómo se usan estos recursos de escritura para desplegar identidades en contextos situados, cómo se transforman estos vínculos indiciales en el marco de intereses y agendas particulares. ¿Qué podemos hacer en los procesos educativos para transformar vínculos indiciales que reproducen desigualdades? Y una última pregunta que nos conduce a la segunda noción que quiero revisar: ¿cómo se conectan los recursos del lenguaje y qué fuerzas ideológicas operan en estas conexiones para construir repertorios o conjuntos de recursos reconocibles socialmente? Los vínculos indiciales que acabo de discutir, y esto me parece lo interesante, no operan en el marco de recursos aislados, sino como conjuntos de recursos que se van agrupando y apuntan a valores particulares a partir de ideologías del lenguaje. La noción de registro, desde la sociolingüística contemporánea, diferente a la empleada en la lingüística funcional, equivale a un repertorio o un conjunto de signos lingüísticos o semióticos, mejor, ligados a modelos de conducta en situaciones socialmente reconocibles. Desde esta perspectiva más amplia, los registros, como el registro de los gamers, el registro corporativo, el académico, el de los influencers,
el de los activistas digitales, etcétera, etcétera, son formaciones históricas y regularidades sociales que están en estrecha relación con el despliegue de las identidades en el marco del desarrollo de prácticas sociales. Siempre adquieren un valor en relación con otros registros y por lo tanto están en constante movimiento en la medida en que interactúan con procesos y dinámicas sociales. Sabemos que el registro y el género, aunque menos el género creo porque se ha venido discutiendo mucho más, se han asumido históricamente en la disciplina de manera un poco taxonómica y fuera del contexto de la actividad social y la agencia de los hablantes, a partir de correlaciones entre texto y contexto que se alejan de las acciones de los hablantes y sus aprendizajes situados. En el caso del concepto de registro, este ha estado en los estudios del lenguaje desde hace mucho tiempo, como sabemos, pero se ha entendido como formas lingüísticamente dependientes de los contextos de uso y se ha restringido a formas comunicativas formales, entre comillas, técnicas o íntimas, incluso en el ámbito educativo, donde queda limitado a una distinción entre un registro formal y uno informal. La noción de registro como repertorio de formas lingüísticas socialmente enmarcadas y asociadas a tipos de personas, situaciones y actividades, ayuda a reconocer la escritura académica, vamos a usar un término de Lillis, o la escritura académica legitimada, como un registro dinámico, social y performativo, siempre en disputa, construido a partir de ideologías de lenguaje y siempre integrado a prácticas sociales. También nos ayuda a relativizar la dicotomía que a veces hacemos entre lenguaje académico y no académico solamente desde rasgos estructurales. Nos permite apuntar a un trabajo permanente entre lo normativo y transformador, que busca generar acceso a lo normado, pero también reinventar la creación de significado en la academia de formas alternativas. Aga utiliza un término que suena horrible, ¿no? Y que traducir es espantoso. Él habla de enregisterment, podríamos decir enregistramiento si quieren, para dar, igual pasó con literacidad, les cuento, ya, lo odiaban, pero bueno, ahora está por todo lado, ya. Entonces, enregistramiento para dar cuenta del proceso de agrupamiento de recursos de lenguaje en la producción de registros, nuevamente alineándose al giro procesual, ¿no? Ahora bien, los registros ya construidos influyen en las prácticas letradas, en tanto determinan las expectativas sobre qué recursos lingüísticos son apropiados en determinados géneros y actividades sociales. Sin embargo, si bien las prácticas letradas se realizan dentro de un entramado de registros previamente enmarcados, estas también son lugares donde los registros se negocian y reconfiguran. Por eso las flechas de doble vía, ¿no es cierto? En mi investigación en los Andes, me ha resultado muy útil esta noción en contraposición a las nociones abstractas de lengua o de variedad, pues me permite aproximarme a los repertorios construidos socioculturalmente desde una mirada más matizada y compleja, alejada de discursos de la carencia que asumen que los estudiantes no saben escribir ni en castellano ni en quechua. También me ha ayudado a entender que el dominio que tienen las personas de diferentes registros funciona como emblema tácito de la pertenencia a comunidades específicas y permite a los hablantes acceder a zonas particulares de la vida social. En el caso que estaba compartiendo, por ejemplo, el quechua que se está construyendo en algunos sectores universitarios y específicamente para escribir en la revista que mencioné, constituye un registro en desarrollo, en construcción, que se asocia a ciertas actividades y al despliegue de una identidad de universitario formado en educación intercultural con un nuevo estatus académico y laboral, que puede escribir académicamente en la lengua originaria desde su experiencia y la de su pueblo. Y ahora voy a hablar más de esto. Entre los componentes lingüísticos están los neologismos, que buscan evitar los préstamos del castellano, arcaísmos, la sustitución de palabras de otras lenguas por términos quechuas y diversos sufijos para precisar los significados, como los validadores, todo lo cual busca promover la autonomía y autenticidad del quechua desde las ideologías que ya mencioné. Asimismo, el registro favorece la omisión de repeticiones a favor de recursos de cohesión más académicos, como los conectores, a partir de ideologías ya asentadas sobre la producción de conocimiento en la academia.
Otros recursos todavía se encuentran en disputa en la propia comunidad de docentes que intenta posicionar este quechua más académico, como el uso del impersonal versus la primera persona, para lograr un discurso más distante y objetivo o un discurso más afectivo y experiencial, lo cual muestra que los registros siempre forman parte de líneas de tensión en relación a los vínculos indiciales y el agrupamiento de rasgos en conjuntos socialmente reconocibles. Pero este no es el único registro que se ha construido en torno al quechua. Simultáneamente, podemos pensar, y esto solamente para ilustrar, no se ha hecho investigación sobre esto, pero podemos pensar en un registro bilingüe de jóvenes estudiantes de educación intercultural en institutos terciarios no universitarios, que tienen menos estatus, en el que los hablantes combinan, entre comillas, el quechua con el castellano de manera libre, sin miedo y sin vergüenza en espacios específicos como el patio del instituto. Es un registro asociado a ciertos contextos de uso y a identidades juveniles urbanas más relajadas. Más aún, también podríamos pensar en un registro de activistas digitales que promueven el quechua escrito en las redes sociales y en el marco de diversos géneros y prácticas, donde combinan recursos del quechua con recursos del castellano, fórmulas de tratamiento como compás, por ejemplo, y lenguaje inclusivo, y recursos del inglés para desplegarse como cosmopolitas comprometidos políticamente con la lengua originaria. En todos los casos podemos ver cómo se agrupan recursos para desplegar identidades como parte del desarrollo de prácticas sociales y cómo funcionan las ideologías del lenguaje en este proceso de enregistramiento. Pensemos, por ejemplo, cómo el uso de compás, el lenguaje inclusivo y el inglés indexan una serie de significados sociales por separado, pero se ensamblan para producir otro efecto identitario. Así entonces, los registros no son códigos o repertorios fijos y estáticos, sino que se enmarcan en procesos continuos de producción y reproducción a partir de las prácticas que desarrollan los hablantes. Estos usan el significado social ya construido, pero también lo reproducen en el marco de una dialéctica entre lenguaje y contexto. De hecho, en el caso del registro académico, podemos apreciar transformaciones recientes a partir de fuerzas ideológicas vinculadas con nuevas audiencias en el capitalismo tardío. El uso de preguntas persuasivas, que parecen un poco a lo publicitario, ¿no? Y otro tipo de recursos para producir un vínculo más cercano entre el escritor y el lector y captar la atención de este último desde el primer instante, es solo un ejemplo de cómo lo que entendemos por lenguaje académico siempre está moviéndose desde nuevas maneras de aproximarnos a los textos y fuerzas ideológicas a mayor escala. Creo que la complejización de la noción de registro constituye un aporte a la perspectiva del lenguaje y la escritura como prácticas sociales, pues contribuye a una teoría sobre cómo las prácticas lingüísticas siempre se vinculan con las situaciones sociales y adquieren significados sociales a partir de ellas. Bueno, acá hay más cosas sobre activistas. Es más, los registros no solo refieren a un estilo de habla en abstracto, sino a un modo de usar el lenguaje que refleja, pero también activa identidades, contextos de uso y relaciones de poder. Como mencioné en la primera parte de esta presentación, los recursos lingüísticos están saturados de significados sociales que los atan a contextos específicos, se agrupan en registros y los hablantes utilizan estos registros para desplegar identidades y participar en comunidades específicas. Aunque hoy en día es habitual aceptar que las categorías sociales, incluidas las naciones, los grupos étnicos, las razas, los géneros, las clases, se construyen y reproducen en parte mediante dispositivos simbólicos y prácticas cotidianas que crean límites entre ellas, este análisis solo se extiende raramente a categorías de lenguaje que se conciben como un reflejo transparente de la realidad. Como ya mencioné, los registros construidos orientan las prácticas letradas en actividades sociales, pero también se forman a partir de ellas. En el caso de la revista en quechua, por ejemplo, las prácticas letradas que se desarrollan están modificando el registro y las ideologías dominantes sobre lo académico, en un espacio donde sus participantes buscan resignificar las fuentes legítimas de conocimiento. A diferencia de cómo los productores de textos académicos suelen borrar su lugar de enunciación, en la revista los autores intentan escribir desde la experiencia y los afectos, dando voz a sus familiares como una política de documentar aquello que se invisibilizó históricamente en la producción académica. Para los editores,
el hecho de que la primera generación en acceder a la universidad traiga las voces de sus familiares a sus textos produce una educación superior totalmente distinta. Pedro es un estudiante quechohablante que emigró a Lima desde los Andes para estudiar psicología en una universidad en la capital con una beca del gobierno para estudiantes en situación de pobreza. Hace poco se enteró de la revista en quechua. Él estaba en Lima, pero se enteró de la revista en quechua. Y los editores lo motivaron a que publicara un ensayo. Pero él dudó mucho al inicio porque era consciente que se trataba de una revista académica y él solo había escrito textos en quechua a nivel de diarios privados. Luego de familiarizarse mejor con la revista, se dio cuenta de que era un proyecto que estaba resignificando lo académico. Entonces decidió escribir sobre la noción de ánimo en la cultura quechua, una fuerza vital y relacional que mantiene el equilibrio entre el cuerpo, la comunidad y el entorno natural. Luego de revisar los otros textos ya publicados para familiarizarse un poco con ellos, viajó a los Andes para conversar con sus familiares sobre el tema y luego volvió a ellos para compartirles lo que había escrito. También decidió no revisar bibliografía previa sobre la temática, sino acudir a fuentes más vivenciales que le permitieran entender mejor el fenómeno. Y dice lo siguiente: cuando inicié la universidad, claro, es un estudiante bastante empoderado, ya se graduó, ¿no? Cuando inicié la universidad, los primeros ensayos me parecieron difíciles, pero después vas captando la rutina, ¿no? Pero en este caso, no quería acudir a la literatura. Dije, no quiero leer bibliografía. Más bien quiero producir algo genuino. No, quiero hacerlo desde la experiencia de mi mamá, de mi abuela, y está, y la mía. No quiero leer. Si hubiera sido tal vez una producción en castellano, hubiera recurrido incluso al ChatGPT, ¿no? Pero esta vez no lo hice. En la formación que he recibido tenía como que distanciarme un poco. Estoy como acostumbrado como a categorizar ciertas experiencias, ¿no? Es más fácil en psicología decir, estudiar psicología, ¿no? Esto es miedo, esto es tristeza, esto es ataque de pánico, esto es ansiedad, ¿no? Y no quería incurrir, digamos, en esas categorías en caso de quechua, ¿no? En cambio, era un poco más complicado ir, digamos, a entender, ¿no? Me di la oportunidad de decir, no, quiero escucharlos, ¿no? Esta vez me di la oportunidad de escucharlos. Pedro decidió escribir en primera persona. Cuando volvió donde sus familiares para compartirles su texto, su mamá le dijo que no entendía muchas de las palabras que aparecían en el artículo y que debía cambiarlas por algunos préstamos del castellano que ellos usaban en su pueblo. Pedro fue con algunas de estas propuestas a los editores, pero ellos decidieron mantener algunos de los neologismos en quechua que la mamá de Pedro no conocía. Este ejemplo muestra cómo las prácticas de literacidad académica de los hablantes van configurando el registro del quechua académico y viceversa en el marco de un campo de disputa por la producción de conocimiento en la universidad. En lugar de asumir que el lenguaje académico es algo fijo en el marco de acciones y actividades, creo que es importante conceptualizarlo como un registro que siempre está moviéndose a partir de las prácticas de los hablantes, por un lado, y de fuerzas ideológicas, por otro. El ejemplo de la revista también puede servir para repensar, quizás, la dicotomía entre lo académico y lo no académico, entre la literacidad dominante y la vernácula, entre los modos de conocer académico y experiencial, entre la identidad cultural y universitaria, en el marco de un paradigma que empieza a cuestionar los binarismos y releva la simultaneidad, la complejidad y los ensamblajes. Como me dijo una vez uno de los editores de la revista, aquí traemos las voces de personas invisibilizadas en los textos académicos, pero para demostrar que pueden generar reflexión académica. Nelson Flores cuestiona esta dicotomía entre lenguaje académico y no académico y hace referencia a los estudiantes como arquitectos del lenguaje. Arquitectos del lenguaje en el aprendizaje del lenguaje escolar. Y cito, el marco de la arquitectura del lenguaje envía a los estudiantes un poderoso mensaje de que sus prácticas lingüísticas del hogar son parte integral del desarrollo de sus identidades académicas, en lugar de ser simplemente un puente en el mejor de los casos o una barrera en el peor. Bueno, voy a tratar de plasmar algunas consecuencias pedagógicas brevemente ya para poder terminar. Entonces, quisiera volver nuevamente al gráfico, que digo que no es tan feliz, pero bueno, y llamar la atención sobre las líneas punteadas y las flechas, nuevamente, pues nos permite darnos cuenta que el lenguaje es una producción cultural atravesado por relaciones de poder que tenemos que deshacer, entre comillas, ¿no? Deshacer el lenguaje, no en términos de destruirlo, obviamente, ni en términos negativos, ¿no? Sino en términos de no reificarlo, ¿no? Para pensar críticamente en torno a él. Esto nos insta a trabajar
pedagógicamente entre lo normativo y lo transformador, lo que requiere ir más allá del acceso para abordar el diseño, dice Yanks, en el sentido de la creación de formas alternativas de significados por parte de los estudiantes. En la bibliografía se ha hablado bastante sobre la hibridación de géneros en la enseñanza, pero no tanto sobre la hibridación de registros. Esto se vincula, como ya se ha dicho mucho, con cuestionar la acomodación y optar por la negociación, práctica que quizá resulta más fácil en terceros espacios como el de la revista mencionada, aunque también se generan ahí en la revista marcos normativos problemáticos, que no hay tiempo de discutir. Para Pedro, por ejemplo, la participación en la revista le permitió revincularse con una identidad negada en la universidad, obtener un reconocimiento social y continuar con su carrera sintiéndose más genuino y libre con sus intervenciones en quechua. Pedro menciona, es interesante porque en las entrevistas que le hice, él mismo menciona el significante de acomodación. Cuando lo hace alusión a tener que obedecer, al temor que generaba no acomodarse. Dice, era por el temor que todos de verdad se acomodaban a lo que teníamos que escribir. Hacerlo porque sentía que no había de otra y a lo que supuso en términos de una pérdida de agencia y desarrollo identitario. Y voy a citarlo. Creo que esa acomodación silenció un poco este lado mío, ¿no? Esta identidad quechohablante. Y pues recién cuando terminé la universidad, lamentablemente empecé como a decirme a mí mismo, ¿no? O sea, hay algo mío que tiene que ser hablado, ¿no? Que tengo que reencontrarme una vez más, ¿no? Más allá de fomentar el diseño en el marco del acceso, creo que es importante hacer visible, y esto ya se dijo muchas veces también, la dimensión ideológica en la enseñanza explícita de la escritura académica. Como se ha señalado muchas veces, hay que enseñar las reglas de juego, pero también cuestionar cómo estas reglas habilitan o restringen determinados tipos de conocimiento y participación. El proceso educativo no suele contemplar de qué manera las unidades lingüísticas llegan a vincularse con las unidades sociales para producir diferencia y desigualdad, pues la formación de códigos lingüísticos se ha considerado históricamente como un proceso asocial. En el caso que estaba comentando, por ejemplo, no se aborda el quechua académico como si fuera un registro en construcción. Estoy contando lo del caso del quechua, ¿ya? No se aborda como si fuera un registro en construcción, sino como la única forma válida de usar la lengua originaria, y ese es un gran problema. Se trata del quechua como es, decían los estudiantes, como debe de ser. Asumir y naturalizar el quechua académico como algo que es, y no como un registro que está siendo construido para ciertos fines, genera una perspectiva normativa que relega otras formas de lenguar como carentes y no aceptables. El quechua que se produce en la universidad es asumido como aquel que contrasta con el registro del quechuañol, en el marco de un eje de diferenciación donde el primero se asume como todo entre comillas, completo, puro, propiamente dicho, original o nativo, y el segundo siempre en déficit en relación con el otro. Este discurso que ve al quechua más académico como la meta a la que todos deben llegar en cualquier situación comunicativa y no como un registro a ser usado en el marco de ciertas prácticas sociales, invisibiliza los otros registros que los estudiantes manejan y sus prácticas también, y los termina produciendo como formas de usar el lenguaje siempre carentes. Y voy terminando. A diferencia de las nociones de lengua y de variedad, que se han construido desde perspectivas externas al hablante, o de la noción quizás más clásica de registro, la noción sociolingüística de registro se alinea mejor con una perspectiva del lenguaje como práctica social y permite tomar una mejor distancia de los discursos del déficit. Por lo tanto, nos ayuda a visibilizar la diversidad de registros que los estudiantes despliegan fuera de la institución educativa y también dentro, el hecho de que estos registros solo tienen sentido en el marco del desarrollo de prácticas sociales particulares y por lo tanto no hay nada errado en las formas que lo integran, el desigual acceso a registros valorados en la sociedad, como el académico, y la manera en que operan las ideologías del lenguaje en su producción, reproducción y transformación. Asumir que los hablantes producimos registros que están en constante movimiento y a partir de diversas prácticas con el lenguaje, nos permite dejar de mirar la literacidad académica como un producto fijo o hacer dicotomías descontextualizadas de las prácticas sociales. Quiero finalizar con una idea de Caroline McKinney, que también se alinea con una idea de Lillis,
cuando se refiere a la enseñanza del lenguaje para la justicia social desde el marco de Nancy Fraser. La dimensión de reconocimiento no supone solamente reconocer los recursos marginalizados de los estudiantes a manera de un acto celebratorio, sino aprovechar políticamente ese reconocimiento para desafiar, expandir y reimaginar, dice Lillis, lo que cuenta como lenguaje y literacidad dominante o escritura académica legitimada, como dice Lillis. Creo que la única manera de lograr hacer eso o empezar por lo menos es asumir el carácter contingente de las prácticas, los registros y las ideologías del lenguaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zavala, por esta presentación que nos induce a tantas reflexiones. Tenemos un espacio de 30 minutos para preguntas. Ok, tenemos una pregunta ahí al fondo. Buenos días. Quisiera preguntarle por el rol de la IA, la pregunta que todos tenemos ahora y para los próximos años con respecto a todo este asunto. Si usted ve que la IA tiende más a reproducir desigualdades o a generar ciertas igualdades que en este momento no están establecidas, como esa dinámica de la IA versus todos estos juegos de igualdad, desigualdad de poder. Pregunta gigante, ¿no? Todos estamos pensando y no tenemos respuestas. No sé, o sea, yo creo que hay como dimensiones aquí en la respuesta, ¿no? O sea, uno puede responder en términos de pedagogía, ¿no es cierto?, de enseñanza específica, de qué se hace con la IA, si entra a la escuela, no entra a la escuela, cómo, etcétera, ¿no? Que ahí hay toda una serie de posiciones, ¿no? A mí lo que me parece interesante cuando traemos el elemento de la IA ahora, todas estas cosas que estaba discutiendo, es cómo esas prácticas con la IA también pueden estar transformando, reconfigurando lo que entendemos por escritura, lenguaje académico, ¿no? Y me acuerdo que los estudiantes de secundaria con los que estábamos haciendo investigación dicen que la IA produce un lenguaje muy robótico, ¿no es cierto? Entonces ellos se van a otras plataformas a humanizar ese lenguaje robótico, que tampoco sé qué significa humanizar, ¿no? Entonces, ¿qué ideología? Para traer un poco las categorías que estaba discutiendo, o sea, ¿qué ideologías de lenguaje? O sea, ¿cómo las prácticas con la IA están produciendo, ¿no es cierto?, ideologías con el lenguaje e ideologías sobre el lenguaje académico específicamente, ¿no? Y cómo están contribuyendo a su movimiento, ¿no? Eso me parece importante, ¿no? No sé, creo que va a haber varias cosas sobre inteligencia artificial en este congreso y ahí podremos ir conversando. Doctora, un gusto. Yo, mientras la escuchaba, viera que me surgió, ¿cómo le puedo decir? De cierta manera me descorazoné. No por su presentación, sino por algunas cuestiones que suceden en nuestras prácticas de escritura en las aulas. Hablo específicamente de la evaluación. Porque usted, digamos, con todo lo que nos habló de la relación entre el contexto, los textos, los hablantes, las prácticas de escritura, a mí una de las primeras cosas que se me vino a la mente fue la evaluación, cómo evaluamos a nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque muchas veces esperamos que tengan cierto nivel que yo creo que implicaría podría implicar cierto clasismo, que hayan tenido ciertas oportunidades educativas, ¿verdad? Entonces, la cuestión es cómo podemos volver nuestras instancias educativas, que son formales, pertenecen a la educación superior, cómo las podemos volver verdaderos centros de, ¿cómo se podría decir? De crecimiento humano, de crecimiento del conocimiento, más que por decirlo, darle una nota a un estudiante y que se sienta fracasado, se sienta mal, sienta que no tiene la habilidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos vincular esos conceptos que usted nos acaba de explicar con la práctica educativa y específicamente la evaluación?
para que sea más humana, para que sea más vinculada con esa dimensión social? Ujú. Bueno, la evaluación como que es como que lo más difícil de todo, ¿no? Las cosas, digamos, el espacio que no cambia, ¿no? A pesar de todas las discusiones que tenemos, ¿no? Bueno, yo solamente podría decir que hay que evaluar lo que enseñamos, ¿no? Entonces, si no estamos enseñando escritura académica de manera explícita, de manera crítica, ¿no? Pero la evaluamos, ¿no? Como comentan también Navarro y Ávila, ¿no? Decían, es algo que, lo hemos comentado muchos también, ¿no? En realidad es algo que queda implícito, ¿no es cierto? La práctica institucional del misterio, pero luego se evalúa, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión de justicia importante, un alineamiento que hacer, ¿no? Sí, no lo sé. Estaba pensando también en mis ejemplos y en estos 2 estudiantes, ¿no? Que había traído a colación. Son 2 estudiantes ya digamos, ya empoderados, ¿no? Porque una está terminando, ¿no? Como decía, se había ido a un convenio, digamos, se había ido por un convenio, se había ido de viaje, había vuelto, el otro ya había terminado, ¿no? Entonces son como procesos de empoderamiento que queremos promover, ¿no? Y que se logra con algunos estudiantes y hacia el final y por una serie de cosas que les ocurren, ¿no? Pero no ocurre lo mismo con estudiantes que están empezando. Todo esto de la revista, por ejemplo, no he tenido tiempo de decirlo, ¿no? Pero de alguna manera también produce exclusiones, ¿no? Algunos estudiantes que no sentían que podían producir de esa manera por escrito, ¿no? Que se sentían fuera, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? También me parece interesante lo de estos, digamos, terceros espacios. No estoy diciendo que la revista sea uno, creo que hay bastantes problemáticas ahí que mirar, pero digamos, la pregunta también es dónde se pueden generar transformaciones, ¿no? Y a veces la escuela, como institución, con ideologías históricamente muy asentadas, no son los mejores espacios para generar los cambios y a veces pueden haber espacios extracurriculares o terceros espacios, ¿no? Donde pueden empezar a hacerse otras cosas, ¿no? Que pueden dar algunos frutos interesantes, ¿no? Y puede haber un diálogo entre estos espacios, ¿no? Pero hay que ver cómo estratégicamente dónde los promovemos, ¿no? No sé. Hola, hola, buenos días. Acá. Hola. Gracias por la presentación, interesante mirada. Me gustaría comprender mejor unas distinciones en la reflexión que existe. Distinciones conceptuales entre el escrito, la escritura y el texto. Entonces, me parece que del escrito es una acción de escribir. La escritura es una práctica y el texto, que es el texto, es un producto. Sí. Entonces, si me gustaría que decís un poco más sobre estas distinciones. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, en portugués quizás hay otros términos, no lo sé, pero el escrito, el texto, ¿no es cierto?, como objeto, ¿no?, como producto, ¿no?, como materialidad, ¿no?, en realidad es producido a partir de acciones, ¿no?, a partir de acciones, la acción de escribir, ¿no? Entonces, el escrito se produce a partir de acciones en el marco de actividades, ¿no?, y ahí entra lo del género, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que nuestras acciones en realidad son prácticas, ¿no? Y esas prácticas, las cosas que hacemos en torno a los textos, están imbuidas de ideologías, ¿no? Por eso es que en el cuadro lo que vemos es hay una penetración, digamos, hay como, ¿no? Por eso las líneas punteadas, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos cosas en torno a la escritura, las estamos haciendo desde ideas, creencias, ideologías particulares, o sea, las prácticas no son asépticas, ¿no? No están vaciadas de ideologías. Entonces, yo lo que diría es el escrito o el texto como objeto, como producto, ¿no? Que es como la punta del iceberg, porque en realidad tiene que ver con ese producto ha sido producido a partir de un proceso de producción, ¿no? En el marco de acciones dentro de actividades, pero que están imbuidas de ideologías. Entonces, en realidad hablamos de prácticas letradas, ¿no? Entonces, la idea de una perspectiva sociocultural de la escritura, si quieres, o de letramento, ¿no? O de literacidad, es que
hay que mirar cómo se producen esos textos, en el marco de qué acciones, en el marco de qué prácticas, ¿no es cierto? Y ahí las prácticas están influidas por ideologías, ¿no? Por eso es lo de texto, práctica letrada e ideologías, ¿no? Una dentro de la otra, ¿no? Y lo importante es darnos cuenta que los textos están influidos por la manera en que nos aproximamos a ellos y las creencias, ideologías que se han producido históricamente, pero a su vez tenemos la flecha para el otro lado, de lo más chiquito a lo más grande. ¿Por qué? Porque las cosas que hacemos, ¿no es cierto?, también tienen la posibilidad de poder eventualmente transformar esas ideologías, ¿no es cierto?, que están circulando a nivel de la sociedad. Entonces, eso, no sé si, más o menos. Gracias. Hola, creo que yo, ¿no? Sí. Hola. Yo te quería consultar una problemática específica, a ver tu opinión. Yo trabajo en una universidad que tiene un curso de ingreso con, bueno, varios talleres, pero uno es de lectura y escritura académicas. Y la particularidad de nuestra población es que hay estudiantes bilingües en lenguas, en quechua, en guaraní, tanto de migraciones externas como internas, pero tenemos la verdad hay un alto grado, ¿no? En muchos estudiantes. Ahí hay una problemática que tiene que ver, por un lado, con que no se reconocen como bilingües. Cuando uno les pregunta, no explicitan. Ahí, bueno, habría una ideología que tendría que ver, bueno, no es una lengua que me pueda ayudar para la universidad, ¿no? En principio. Pero, de todas maneras, nosotros lo que hacemos en el taller es visibilizar las lenguas, y más que nada, porque en esto de la evaluación de la escritura, aparece todas transferencias lingüísticas que tienen que ver con concordancia, con capaz estructuras sintácticas que le falta el verbo, ¿no? Entonces, bueno, lo que trabajamos en el taller de lectura y escritura es justamente ver eso como una transferencia, no como una falta, sino como, qué sé yo, como si un estudiante angloparlante pusiera el adjetivo adelante, ¿no? Como tratamos de visibilizar. Y ahí tenemos dos problemas. Uno, que hay resistencia por parte de los docentes en muchos casos, porque proponemos didácticas que tienen que ver con visibilizar, entonces tienen que estar en el lugar de no saber la lengua, ¿no? Entonces ponemos ejemplos en quechua, en guaraní, de cómo es la concordancia en castellano. Bueno, no funciona mucho. Y por otro lado, tenemos mucha deserción. O sea, que probablemente estemos trabajando ahí, expulsando a esos estudiantes, ¿no? Bueno. ¿En qué zona es eso? En Moreno, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Es un municipio que recibe mucha migración externa e interna. Y bueno, mira, una cuestión, todos los becarios y becarias nuestros son hablantes de guaraní y no tienen marca. No tienen marca lingüística. En el español. Claro, español. hablan un castellano sin ninguna marca. Es muy raro eso, ¿no? Como que la institución para integrarlos... Y es un curso como de inicio antes de entrar a la carrera. Es un curso como... tienen que aprobarlo. Sí. Ok, bueno, es como un curso más remedial, digamos, ¿no? Sí. En términos que, digamos, hacemos todo lo posible, pero queda como un curso remedial, ¿no? No sé, yo me acuerdo que este chico, Pedro, me decía que cuando estuvo en la universidad, los profesores le decían, pero puedes usar el quechua, puedes usarlo en el título de tu ensayo o en algún lugar cuando traes las voces de gente para citar. Lo escribe, y él nunca se atrevió, ¿no? Hasta que terminó la carrera y ahora se ha reencontrado a partir de escribir, como les conté, ¿no? Entonces, no sé, o sea, tú hablas de las cosas más estructurales, ¿no? De pensar en las transferencias para poder enseñarles, digamos, a escribir el estándar en castellano, ¿no? No sé qué decir, porque me parece que se pueden ensayar cosas definitivamente, pero no tengo respuestas
claras de qué es lo que podrían hacer, ¿no? ¿Ellos están junto con otros estudiantes o son solamente ellos? No, están todos. También, O sea, por ejemplo, también digamos... Claro, hay monolingües Claro, en castellano. claro, Sí. es complicado, ¿no? Entonces también yo creo que también se tiene que trabajar con los otros que están ahí, que no son quechua, guaraní, ¿no? Para que no sea solamente de su lado, como la cuestión de interculturalidad, ¿no? Que esa va solamente para un lado, ¿no? Porque si no sigue siendo remedial, ideológicamente se siente como remedial, aunque no se explicite, ¿no? Entonces creo que hay que hacer un trabajo más transformador, ¿no es cierto? No sé si están acostumbrados a escribir en su lengua, quizá no tampoco, porque no han ido a una educación intercultural bilingüe ellos, en la educación básica, entonces también hay que mirar todas esas variables, ¿no? El problema es que no se asumen como, o sea, no te explicitan. Sí, hay parte, digamos, el punto de partida es que no visibilizan sus lenguas, o sea, en el Perú, por ejemplo, en la zona quechua, decir que eres bilingüe, no dicen que es bilingüe, porque bilingüe es un significante que está racializado, porque es como hablar la lengua originaria y hablar castellano mal, entonces nadie quiere ser bilingüe así, ¿no? Entonces, esa resignificación del significante bilingüe también es como una tarea, ¿no? Y habría que pensar todas esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Muy interesante para conversar más. Acá tengo una pregunta acá. Estoy acá. Sí, hola. Hola, buenos días. Quizá me puedo sentar acá. Bueno, muy similar a lo que estaba diciendo ella en cuestión de que los estudiantes, nosotros estamos en Estados Unidos y yo trabajo con estudiantes latinos que tienen diferentes niveles de español. Su lenguaje más fuerte es el inglés, ¿no? Y muchos de ellos no se identifican como bilingües por estas ideologías, ¿no? De que si se van a denominar bilingües se requiere tener en sus mentes, ¿no? Un cierto nivel de español, ¿no? Pero me llamó la atención que siempre hablamos, ¿no? De los registros en formas, en informal o formal, específicamente, ¿no? Y usted mencionó también como el idioma de los influencers, de los gamesters, todo esto, ¿no? Otros registros que existen, pero todavía estos registros se pueden decir que terminan en registros informales, ¿no? Entonces, no sé si hay más esto, tal vez no he leído suficiente, pero de pensar en cómo tal vez ampliar esta denominación de los registros en solo formal e informal y simplemente registros, no sé, como algo más generalizado. No sé si hay estudios o si han investigado más sobre esto, pero sí me interesa porque, y cuando decimos formal, normalmente decimos académico, ¿no? Lo que como escribimos y quién habla así todo el tiempo, ¿no? Así que, no sé, ideas, no sé si una pregunta, ¿no? Si se puede o si se ha pensado en ampliar esta definición de registro que no solamente esté en dicotomía formal e informal. Me parece muy interesante lo de la situación de Estados Unidos, lo del bilingüe también, ¿no? En la universidad donde yo estaba, los estudiantes decían, nosotros no somos bilingües, somos políglotas, ¿no? Entonces, como interesante el poder de la palabra, ¿no? Pero volviendo a lo de registro, a mí me parece que la noción de registro de la sociolingüística crítica, desde lo que ha escrito Aga, se alinea mucho mejor con la noción del lenguaje como práctica social, ¿no? Entonces, yo creo que hay como un desafío de trabajar con un paradigma que sea coherente, cada vez más coherente, porque también hay cambios de paradigmas y estamos como pasando y quedan rezagos de otras cosas, ¿no? Y intentamos hacer lo que podemos, pero creo que es el desafío de tratar de ser lo más coherentes posibles en el paradigma teórico que usamos, ¿no? Y me parece que la noción de registro, esta se alinea más con la mirada del lenguaje como práctica social, porque cada registro está, por supuesto que no es que haya una lista de registros, pero cada registro va produciéndose en el marco del desarrollo de prácticas sociales. Entonces, ¿cómo le puedes decir tú a un gamer, ¿no es cierto?, que la forma en que habla está mal? Porque tiene sentido, porque lo hace participante legítimo de esa comunidad. Entonces, no hay ninguna razón para decirle que está mal, ¿no? Tiene sentido en el marco de eso, ¿no? Entonces, esta distinción entre formal e informal no capta nada, ¿no? O sea, en los colegios, por ejemplo, en el Perú, es el registro formal
Y todo lo que no es formal, o sea, no se dice así, porque en el currículo dice lenguaje, práctica social y todo, ¿no? No se dice así, pero todo lo que no es eso está mal y no vale igual, ¿no es cierto? Y además, todo lo que no es eso se reduce a usar lisuras, lenguaje vulgar, entre comillas, ¿no? Términos ofensivos. Entonces uno dice, pero el mundo de los estudiantes es mucho más rico en términos de lenguaje, ¿no? Entonces me parece que simplemente no se puede decir, no se puede, es una dicotomía que no ayuda, ¿no? A aprender esa complejidad y aprender esa manera en que las personas usamos el lenguaje para participar en comunidades, y participamos en múltiples comunidades de manera simultánea, y los estudiantes lo hacen también. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? Es como que no traen nada, pero me parece que es una versión más ampliada, ¿no? Que se alinea más a la noción de práctica social. Eso es lo que me parece, pero bueno, hay que seguir mirando, obviamente, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Buenos días. Fíjate que mi pregunta iba muy en la misma línea. Mientras te escuchaba, yo decía, claro, primero está esta relación del poder entre el español y el quechua, pero estos jóvenes llegan a la universidad, se contactan en una comunidad a través de redes sociales con otros jóvenes y toman también, o sea, crean y se incorporan a otras prácticas letradas donde hay otras ideologías, donde ellos incorporan el quechua, lo mismo nombraste tú, crean neologismos en quechua, que la madre del joven no lo entiende. Entonces, en esta relación como poder y lenguaje, más toda esta tecnología, nosotros las redes, lo que estamos hablando de inteligencia artificial, no sé si va a quedar obsoleto esta como tensión antigua que veíamos como el colonialismo, digamos, y ahora surgen otras fuerzas de otras prácticas letradas de las nuevas generaciones que como que incorporan de todas partes, ¿no? O sea, y que tiene que ver con sus propias ideologías. No sé cómo lo ves tú y cómo lo ves tú eso en relación a su desarrollo de literacidades dentro de un contexto de educación superior, por ejemplo. Claro, ahí me parece también interesante darnos cuenta que hablar de lenguas tampoco no es suficiente, porque uno hace un contraste entre el quechua y el castellano y, digamos, dentro del quechua hay una cantidad de maneras o registros, si quieren, y prácticas que también producen diferencia y desigualdad, ¿no? Porque ahí también es quién habla mejor el quechua, quién no habla tan bien, quién habla el quechua formal, si quieren, para seguir con la distinción de formal e informal, y quién no. Entonces ahí también se producen esas divisiones, ¿no? Yo creo, si quieren, digamos, para compartir lo que yo creo, es que eso de toda la revista, por ejemplo, que les he compartido, está bien, cumple una función, pero tiene problemas también, ¿no? Porque de alguna manera producen una distinción muy rígida entre castellano y quechua, cuando en realidad las prácticas no, o sea, no quieren saber nada con el translanguaging, por ejemplo, porque no quieren saber nada, no porque no entienden lo que es el translanguaging, lo entienden perfectamente, sino que el translanguaging está mediado por ideologías del lenguaje que creo que como investigadores hay que tratar de entender, para no estar juzgando desde nuestros lentes sin entender, digamos, etnográficamente, ¿no? Pero yo creo que tampoco está lo multimodal, por ejemplo, porque este chico Pedro va a su comunidad, hay una cuestión muy corpórea, muy de las emociones, muy de todo, ¿no? Pero a la hora de producir es un texto, ¿no? Sin multimodalidad, con una distinción muy fuerte con el castellano, no se puede agarrar los préstamos, qué sé yo. Entonces ahí hay un asunto también de colonialidad. Sí hay una cuestión de colonialidad, pero yo creo que es más complejo, ¿no? Hay cuestiones de colonialidad y de decolonialidad también, porque hay un intento de descolonizar, ¿no? Pero se reproduce también la colonialidad. Entonces creo que es interesante eso también en términos de la complejidad y de los no binarismos, ¿no? Y yo creo que los estudiantes en educación superior, no crean que en el Perú se enseña quechua en todos lados, o sea, estamos hablando de unas universidades en el sur andino, donde se forma en educación intercultural bilingüe, y entonces ahí hay programas, ¿no? Y yo creo que los estudiantes tienen que aprender a hacer muchas cosas, ampliar sus repertorios, o sea, ampliar sus repertorios y también promover el uso en las redes y la forma en que se usan las redes, ¿no? En el marco del despliegue de distintos registros, distintos tipos de prácticas y distintas identidades, porque ellos pueden desplegar múltiples identidades, ¿no? Y creo que eso la universidad no lo hace, y me parece que está perdiendo una oportunidad, ¿no?
porque hay muchas cosas desde los grassroots, ¿no? Desde abajo hay mucha cosa y creo que la universidad tendría que agarrarlo para poder aprovecharlo mejor, ¿no? No sé si eso, ¿sí? Sí, gran tema. Sí. Bueno, ¿ahí me oyes? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, doctora Zavala, por la charla. Digamos que esas nociones de literacidad como una práctica social, ya en la teoría las llevamos trabajando unos años, pero luego cuando se trabaja desde la universidad, la literacia académica, imprimirle esas visiones críticas es supremamente difícil porque se vuelve otra vez como a los, digamos, géneros más canónicos, etc. Y con esta idea de registro, yo estaba pensando que decía James G., hablaba de los discursos primarios, que eran como los discursos de la familia. Y hablaba de los social languages. Ajá. Más o menos es eso. Sí. Sí. Y hablaba dentro de los lenguajes sociales de los discursos primarios, que era el que tú aprendes en tu familia, en tu casa, en tu iglesia, allí. Y que cuando la persona sale, entonces empieza a navegar otros discursos, otras lenguas sociales, que son las de la escuela. Y con esto de los registros, yo no sé si nos sirve más para poder aterrizarlo al aula, pensar que cuando el estudiante entra a la universidad, amplía, digamos, de alguna manera esos lenguajes sociales. Y entonces es como, claro, yo les digo, está bien, cuando tú eres un gamer, esto te funciona, pero entonces ahora en esta nueva identidad que vas formando como profesional o qué sé yo, y también como un ciudadano, ¿no? Porque es que además pasan a ser adultos, o sea, pasan muchas cosas en la universidad en términos de la vida del estudiante. Es como ampliar que ahora vas a navegar muchos más lenguajes porque los vas a necesitar para lo que vas a hacer. Pero eso en el aula, ¿cómo se aterriza? Sí, bueno, yo creo que hay iniciativas que uno puede tener, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, una vez asesoré una tesis a un estudiante quechohablante, ¿no? En uno de estos programas, y él había hecho un trabajo etnográfico en una escuela de educación intercultural bilingüe, y él había pasado por eso, digamos, como había experimentado eso de chico en la escuela, ¿no? Y él me decía, pero yo también quiero contar lo que yo, ¿no es cierto?, lo que yo viví, porque se parece a lo que los maestros que he entrevistado me han dicho, ¿no? Entonces, al final, no sé, hizo una parte más de testimonio, de confesión en la tesis, ¿no? Y él decía, pero ¿quién me va a aceptar esto que yo haga? Y al final, bueno, se negoció y él pudo poner en la parte metodológica un testimonio de varias páginas, qué sé yo, que dialogó con los datos. O sea, yo creo que se puede hacer una cosa más, no tanto de acumular, ¿no? Tú hablas de ampliar los repertorios, hablábamos de ampliar los repertorios y entonces acumular, bueno, tú vienes con tu lenguaje de gamers y entonces ahora aprende el lenguaje académico, ¿no? Como si fuera algo como escrito en piedra. Y un poco el objetivo de la charla ha sido decir, bueno, no es, ¿no es cierto? Menos aún en estos tiempos, ¿no? Y un poco la idea final que yo traía cuando citaba a McKinney, citaba a Lillis, era eso, o sea, que no se trata de traerlo, o sea, que bien lo tuyo, es válido lo tuyo, pero déjalo fuera, ¿no es cierto? ¿No? Que es algo que hemos promovido mucho, ¿no? Con los estudios del lenguaje, ¿no? Sino que lo que tú traes también puede ayudar a que esto que llamamos lenguaje o literacidad académica legitimada, ¿no? Se vaya moviendo, ¿no? O sea, necesariamente, o sea, no sé, o sea, se ha estado moviendo, ahora usamos más la primera persona, hablamos más desde el yo, ¿no? Podemos usar cuestiones en algún momento, cuestiones más poéticas, más líricas, qué sé yo, no absolutamente todo, pero no estamos hablando de esto o esto, sino esto y esto, ¿no? Por eso hablaba de la simultaneidad, ¿no? Que creo que es más, ¿no? No es esto o esto, ¿no?
sino con el I, ¿no? Yo creo que ahí no es fácil, y yo no estoy diciendo que sea fácil, ustedes están en las aulas con los estudiantes, pero yo creo que transmitir al estudiante la perspectiva de que esto es algo que es una construcción cultural, ¿no? Que hay que aprender, y muchos de ellos cuando lo aprenden y se arman de esto, después pueden tomar decisiones, ¿no? O sea, estos estudiantes, por ejemplo, por eso que eran estudiantes empoderados, y ya cuando habían aprendido, ya pueden tomar decisiones y pueden decir, bueno, ahora no lo quiero usar, y yo voy a asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, enseñarlo como algo que es una construcción sociocultural. Entonces, ¿cómo? No les puedo dar la respuesta aquí, ¿no? Pero me parece que eso es muy diferente a decir, esto es, bueno, eso se hacía pues con lo del quechua. Este quechua es el verdadero y tienes que usar, es la meta, ¿no es cierto? Yo creo que eso es un problema muy grande porque hace sentir muy mal a los estudiantes cuando sienten que no pueden apropiárselo, ¿no? Entonces son como, no sé. Bueno. Creo que ustedes deben tener respuestas mucho mejores que las mías. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente a la doctora Zavala por estas consideraciones, estas reflexiones, y a cada uno de los participantes que formularon preguntas. Seguramente van a seguir siendo material de conversación y reflexión a lo largo de todo el Congreso. Pido nuevamente un aplauso para ella. Muchas gracias. Antes de irnos al café, un par de informaciones. La primera es que todas las charlas plenarias van a tener lugar en este auditorio, el Mármol Moreno. Otra recomendación, ahorita que estemos en el café, si pueden llegar unos minutos antes, porque la ronda de presentaciones va a ser en una torre, en un edificio, y hay ascensores. Entonces, como estamos también con los estudiantes de la universidad, a veces se congestionan un poco. Así que si pueden llegar unos minutos antes al ascensor, eso ayudaría a que de pronto no se forme allí algo de congestión. Entonces, nuevamente, bienvenidos, están en su casa y disfruten y sigamos con las conversaciones. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.